periósteo que cubre, digamos, la cavidad del oído medio, y puede ser tanto por un organismo vírico o, bueno, puede ser piógeno, ¿no? O sea, vírico o bacteriano. Dentro de los factores predisponentes que ustedes van a tener, que predisponen a lo que es una otitis media, el más frecuente es lo que es la disfunción de la trompa de Eustaquio, ¿sí? Ya sea funcional o mecánica, ¿está? O sea, acuérdense que la trompa de Eustaquio comunicaba lo que es oído medio con la rinofaringe, ¿estamos? Entonces, esa es, diríamos, la principal causa, sobre todo en los niños, ¿sí? Que después vamos a ver más adelante, que son, digamos, los que sufren lo que es la otitis media a repetición. Otro factor predisponente, bueno, como dijimos, la edad pediátrica, ¿sí? Los pacientes alérgicos, ¿sí? Con todo lo que son las rinitis, las rinosinusitis, la insuficiencia ventilatoria nasal, todos los niños que tienen algún síndrome, como el síndrome de Down o el síndrome de Crusoe, que tienen alteraciones del macizo craneofacial, que eso a ustedes les va a llevar a una alteración de lo que es esa trompa de Eustaquio, y el oído no va a tener una buena ventilación. Las discinesias ciliares, la discinesia ciliar lo mismo, ¿está? O sea, acuérdense que la discinesia ciliar lo que hace es una dificultad en el movimiento de los cilios, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? El oído, ¿está? O sea, no va a tener una correcta movilidad de esos cilios, entonces no va a ser, diríamos, el mecanismo correcto de limpieza, van a quedar secreciones y va a generar lo que es la otitis media. Y, bueno, cualquier caso de inmunodeficiencia. Otros factores predisponentes puede ser un episodio de otitis media antes del año, concurrir a guardería por el tema del hacinamiento, convivir con fumadores, factores hereditarios, la ausencia de lactancia materna en los primeros meses, por todo el tema de los anticuerpos que la mamá le pasa al bebé con la lactancia, la alimentación en decúbito dorsal, sí, eso es medio discutido. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, ¿sí? Por el tema de lo mismo, puede haber un reflujo por esa inmadurez de la trompa de Eustaquio, puede haber un reflujo, diríamos, de leche, ¿sí? A través de la trompa, pero bueno, eso es discutido. Natación, sexo masculino y el HIV. Bien, la etiología, el 30 al 50% de los casos se da por Streptococcus pneumoniae, ¿sí? El neumococo. Hemophilus influenza, moraxella, estrepto beta hemolítico grupo A, un porcentaje muy mínimo, y también puede ser por virus, ¿sí? Un 20%, como el sincicial respiratorio, los rinovirus, las influencias, parainfluenza. Bien, los síntomas principales a lo que es la clínica, ¿sí? de la otitis media, van a tener fiebre, una fiebre alta, ¿sí? de 38, 38 y medio, una otodinia, ¿sí? Que es el dolor, ¿sí? de oído, que es pulsátil, ¿sí? Generalmente aumenta a la noche. La hipoacusia, ¿está? O sea, la hipoacusia es una hipoacusia conductiva, acuérdense, ¿sí? Por las secreciones que junta, diríamos, esa cavidad timpánica. Otorrea puede haber o no, y además van a tener alteraciones del estado general, dolor en la región mastoidea, estado vertiginoso ligero, y bueno, los niños pueden tener síntomas meningios. Acuérdense, o sea, que en los niños pequeños, ¿sí? En el menor de un año, muchas veces la otitis se manifiesta con llanto, ¿sí? Vómito, ¿sí? Hasta que ustedes le miran, diríamos, en la exploración el oído, y ahí, diríamos, encuentran lo que es la otitis, ¿sí? Clínicamente, la otitis se va a clasificar en exudativa o necrosante, ¿sí? Dentro de la exudativa van a tener 4 fases, ¿sí? O sea, 4 estadios, ¿sí? Cuando ustedes hacen la otoscopía. ¿Estamos? El estadio de iniciación, que ahí va a predominar todo lo que es el eritema, la hiperemia, ¿sí? Van a ver todos los vasitos radiados del martillo que van a estar bien congestivos, y la membrana pierde su color habitual, ¿sí? O sea, su color perlado, ¿sí? Van a tener más bien un color blanco amarillento por el edema que presenta. Estadio supurativo con tímpano cerrado, la membrana se abomba, ¿sí? Y ahí van a ver bien un color rojo, ¿sí? O sea, pierde, diríamos, sus límites habituales, ¿tá? O sea, acá van a ver bien lo que es la membrana bien edematosa, una membrana gruesa, ¿sí? Un color pajizo, y los vasos del martillo están bien irradiados, ¿sí? Y acá lo mismo, está bien edematosa, ustedes pierden los límites, ¿sí? Anatómicos,
está bien gruesa la membrana y bien congestiva, ¿sí? Estadio de otitis supurada con tímpano perforado, ¿está? O sea, ahí es cuando la perforación, o sea, cuando la membrana llega a su máximo edema, ¿sí? Hace, digamos, una perforación puntiforme, ¿sí? Y ahí sale, digamos, lo que es la secreción pulsátil, ¿tá? Muchas veces cuando ustedes inician, diríamos, con el antibiótico, no siempre se llega, diríamos, a supurar la membrana. Muchas veces queda en estadio de supuración cerrada y toda la secreción se termina reabsorbiendo. Y el estadio de regresión es cuando se cierra esa perforación y la membrana vuelve, diríamos, al tener el aspecto, diríamos, que tenía el periodo inicial, ¿sí? O sea, tiene una restitución ad integrum, que se dice, ¿sí? Bien, acá van a ver, como les puse así, una membrana normal, acuérdense que tienen el mango del martillo, ¿sí? Acuérdense que en el cuadrante antero inferior teníamos el triángulo luminoso, ¿sí? Y acá le puse como para que ustedes comparen cómo se pierden, ¿sí? Esos límites, ¿sí? Anatómicos, como la membrana está bien gruesa, está bien congestiva, está roja, los vasos, fíjense que están también, los vasos están también bien congestivos, ¿sí? Bien, y la otitis necrosante, o sea, las fases son similares, ¿sí? A lo que es la otitis exudativa. La única diferencia es que se da por el estreptococo beta hemolítico y los estadios son mucho más larvados, ¿sí? Pero el problema que tiene es que la membrana no se termina cicatrizando, ¿tá? O sea, no vuelve, diríamos, a su restitución completa, ¿sí? Son esas otitis que quedan con perforaciones, que quedan los huesitos, ¿sí? Del oído, que quedan con alguna necrosis, que después se tienen que terminar cerrando por cirugía, ¿estamos? Bien, el diagnóstico, ¿sí? De la otitis es clínico y con la otoscopía, ¿está? O sea, como vimos lo que fue el taller, ¿estamos? Siempre acuérdense, la otoscopía, sobre todo en el niño, una buena inmovilización, siempre comparativo, oído derecho, oído izquierdo, ¿estamos? Y en cuanto a los diagnósticos diferenciales, ¿qué vamos a tener de un diagnóstico de una otalgia, ¿sí? Las miringitis, ¿sí? Que las miringitis son inflamaciones de la membrana, ¿tá? Pero que se dan, diríamos, por continuidad, ¿estamos? O sea, cuando ustedes, por ejemplo, tienen la membrana timpánica tiene 3 capas, ¿sí? La capa más externa es epitelial, o sea, es una continuación de lo que es el conducto auditivo externo, ¿estamos? Cuando ustedes, por ejemplo, tienen una otitis externa, ¿sí? Que se continúa en esa membrana, hacen una miringitis, ¿tá? O sea, se ve, diríamos, a la otoscopía como unas ampollitas, ¿tá? Eso sería, diríamos, lo que es una miringitis. La otopatía serosa, que la vamos a ver más adelante, es cuando el oído junta mocos, ¿tá? O sea, hace una otitis media con efusión, pero que no genera dolor. Y los dolores irradiados, las otalgias, diríamos, irradiadas son muy frecuentes que se ven en los adultos, sobre todo en los pacientes que bruxan, que tienen, diríamos, alguna prótesis dental, que el paciente te refiere dolor en el oído, vos le haces la otoscopía, está normal, pero cuando vas a revisar, eso acuérdense que es muy importante, cuando van a revisar lo que es articulación temporomandibular o todo lo que es la boca, tienen, digamos, alguna alteración odontológica o de la articulación, ¿sí? Con otoscopía normal en estos pacientes. Bien, este cuadrito se lo puse para que recuerden, porque siempre, diríamos, bueno, tanto en pediatría cuando lo vieron, o bueno, también en lo que es clínica, siempre sale la duda de que si se tratan o no a todos los pacientes, ¿tá? O sea, que a qué pacientes se les da antibióticos, ¿sí? En el menor de 6 meses, a todos, ¿sí? Perdón, en el menor de los 2 años, ¿sí? Generalmente se les da todo por un tema de que el niño se puede hacer, digamos, una sepsis con el foco, sí, de lo que es una otitis, ¿estamos? En el mayor de 2 años, o sea, vos vas a ver, ¿estamos? O sea, si vos tenés posibilidad, si el paciente no está severamente enfermo, por ejemplo, tiene un resfrío, no tiene fiebre, vos le haces la otoscopía y tiene apenas un eritema en un oído y el otro no, y vos tenés la posibilidad de observarlo, o sea que vos sabés que sí o sí lo vas a poder controlar en 48 horas, ¿sí? A ese paciente le pueden dar analgésico y lo controlan, ¿estamos? Ahora, si el paciente presenta fiebre, mal estado general,
Si ustedes saben que por lejanía o porque lo vieron en una guardia, o sea, porque no son su médico de cabecera, no lo pueden controlar, sí o sí a las 48 horas, a ese paciente sano, un oído sano, que supura por primera vez, sería la amoxicilina, ¿sí? Si presenta alguna alergia a beta-lactámicos, van a dar eritromicina o trimetroprima sulfa, ¿sí? Y de segunda línea, o sea, por ejemplo, ustedes el paciente lo controlan a las 48 horas y el paciente no mejora la fiebre, sigue supurando, ¿sí? Le van a agregar clavulánico, ¿estamos? Acitromicina o claritromicina en caso de alergia. Y siempre lo van a acompañar de analgésicos y de antipiréticos, ¿sí? El ciclo de antibióticos serían de 7 a 10 días, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Preguntas de tratamiento, de examen físico? El analgésico, profe, que se le haría sería más un ibuprofeno o un paracetamol también, Sí, por ibuprofeno, ejemplo. en el niño ibuprofeno, ¿sí? En el adulto, que generalmente tienen más estado general o tienen mucho dolor, le puedes agregar alguna betamethasona o algún corticoide, ¿sí? Vía oral o, bueno, inyectable, ¿sí? Sobre todo en las primeras fases, cuando empieza el dolor, que lo escriben como punzante, intenso, ¿sí? Si no te alcanza con el ibuprofeno, le puedes dar, ¿sí? Alguna betamethasona o algún corticoide, ¿sí? 2 o 3 días nomás, o bueno, si está muy dolorido, alguno de inyectable, ¿sí? Pero generalmente con ibuprofeno se maneja bien. Sí. ¿Estamos? Bien. La otitis media crónica con infusión, como les dije antes, ¿sí? Que se las nombra también como otopatía serosa, es toda la acumulación de líquido, ¿sí? En el oído medio, pero siempre es con tímpano cerrado, ¿sí? Y ustedes no van a tener inflamación aguda, o sea, no genera dolor. Y es esa infusión que persiste más de 3 meses, ¿estamos? Generalmente, o sea, es secuela una otitis media aguda, o sea, el paciente te hace una otitis media y te consulta porque siente como los oídos tapados, como si estaría apunado, ¿sí? Por eso generalmente esa efusión persiste, cuando persiste más de 3 meses, se la denomina otitis media con efusión, ¿sí? Ustedes van a hacer la otoscopía y como se ve acá, ¿está? Van a ver el tímpano, van a ver el triángulo luminoso, van a ver el tímpano, ¿sí? Íntegro y de un color amarillo, ¿está? O sea, un amarillo pajoso y con moho, ¿sí? Bien, ese derrame, o sea, esa fusión que tiene el oído, ¿sí? Está compuesta por trasudado, productos secretorios de la mucosa, células inflamatorias, microorganismos virales o bacterianos, y los más frecuentes serían Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenza. Bien, color amarillento pálido, como le dije, puede tener un poco de viscosidad, tiene el antecedente de la otitis media, y bueno, ustedes muchas veces cuando hacen la automicroscopía, nosotros usamos microscopio, por ahí con el otoscopio por ahí es más difícil de ver, se pueden ver burbujas o niveles líquidos, ¿sí? Que eso es diagnóstico, ¿está? O sea, ustedes fíjense acá, que la membrana está opaca, está en color amarillo, ¿sí? Y acá se ven, ¿sí? Lo que son las burbujitas, ¿sí? Los niveles, ¿estamos? Eso es típico, ¿sí? De la otitis con efusión. Clínicamente el paciente te consulta por una hipoacusia uni o bilateral, acuérdense que es una hipoacusia conductiva, ¿sí? Puede ser fluctuante, puede agregar acúfeno y también te dicen como que tienen esa plenitud o presión, ¿sí? En el oído, como que se estarían apunados. Diagnóstico, otomicroscopía, ¿sí? Bueno, la otoscopía en el caso de ustedes, como les dije, el tímpano va a estar pajizo y pueden observarse lo que son las burbujitas, ¿sí? O los niveles. Bien, en cuanto a los exámenes complementarios, van a pedir una audiometría que van a tener una hipoacusia conductiva, como les dije antes, uni o bilateral. La impedanciometría, que esto es típico, que esto lo habrán visto con Daniela, ¿sí? Que lo que te da es una curva plana, ¿tá? Cuando el oído está ocupado, ¿sí? Y después, bueno, le van a buscar la causa, ¿no es cierto? Con radiografías de CAU, de senos paranasales, ver si el paciente es alérgico, ¿sí? A qué se debe, diríamos, su cuadro, diríamos, de rinosinusitis.
Bien, en cuanto a la otitis media, de todas las complicaciones que ustedes leyeron en el libro, la más frecuente de ver, o sea, sepan que existen todas las complicaciones esas que leyeron, ¿sí? Pero la complicación que más frecuente se da, diríamos, a nivel intratemporal es la mastoiditis, ¿estamos? La mastoiditis es muy común de ver, sobre todo en los niños, ¿sí? Y se da porque tiene una inflamación, se da por una inflamación de lo que son las celdillas mastoides, ¿sí? Generalmente el paciente tiene el antecedente de haber cursado una otitis 10 o 15 días previo, y consulta por otalgia, otorrea, fiebre, decaimiento general, y el signo típico de la mastoiditis es dolor y presión, ¿sí? En todo lo que es la región mastoidea, y lo típico es que el pabellón está rechazado hacia adelante, ¿está? O sea, ustedes van a tener todo el edema en la región mastoidea y cae lo que es el pabellón, ¿estamos? Esa es la imagen típica de lo que es la mastoiditis. Cuando hacen la otoscopía, la membrana timpánica no va a tener un color rojo intenso, ¿sí? Como veíamos en lo que es la otitis media, sino que van a tener más bien un color ajamonado, ¿sí? Más bien un color violáceo, y puede tener o no, diríamos, perforación. El diagnóstico lo hacen con tomografía, ¿sí? Y la consulta sí con el otorrino, ¿estamos? Con el especialista, que bueno, ahí se ve si después del tratamiento antibiótico hace falta, diríamos, si en caso que formen algún absceso subperióstico o alguna, diríamos, alguna colección, se drena, pero en quirófano, ¿sí? El paciente siempre se interna, se le pide cultivo, sea hemocultivo, ceftriaxona endovenosa y interconsulta con el otorrinolaringólogo, ¿sí? Para ver el tema de, bueno, la tomografía y si tiene o no, diríamos, resolución quirúrgica. ¿Estamos? Bien, ¿todo bien hasta ahí? ¿Seguimos? Sí. Sí, todo ¿Cómo? bien. Bueno, chicos, el resto de las complicaciones la leen, ¿estamos? ¿Sí? O sea, sepan las que existen, ¿está? O sea, lo que es la parálisis cerebral, la parálisis facial, ¿sí? Los abscesos, la meningitis, ¿está? O sea, le pegan una leída a eso, ¿estamos? Pero la más frecuente, que sí o sí preguntamos en el examen y demás, es la mastoiditis, ¿estamos? Bien. Bueno, antes de empezar con el tema de amigdalitis, quiero que sepan, que tengan, no sepan, pero que tengan en mente lo que es esta clasificación, que nosotros los otorrinos lo usamos mucho, que nos van a escuchar hablando, por ejemplo, cuando uno decide una cirugía, o bueno, cuando uno examina a un paciente, que uno dice, bueno, tiene una hipertrofia amigdalina grado 2, grado 3, grado 4, ¿está? O sea, es una clasificación que lo usamos muy frecuente. Grado 1, ¿sí? Es cuando hablamos, ¿sí? Que la amígdala ocupa un 25% de la luz faríngea, ¿sí? Un grado 2 cuando ese tamaño, ¿sí? De lo que es la amígdala ocupa entre un 25 y un 50, ¿sí? Un grado 3 cuando la hipertrofia es entre el 50 y 75, y el grado 4 es que las amígdalas son tan grandes que contactan, ¿sí? Se tocan, ¿está? En lo que es la línea media, ¿estamos? Bien, las amigdalitis, bueno, se pueden clasificar en agudas o crónicas, ¿estamos? Dentro de las agudas víricas vamos a tener las inespecíficas, que se dan por todo lo que son los adenovirus, los mixovirus, ¿sí? Y las víricas específicas vamos a ver lo que es el Epstein-Barr, el herpes zóster y el Coxsackie, ¿sí? Y dentro de las bacterianas vamos a tener las que sean por el estreptococo beta hemolítico y las específicas por lo que es el bacilo de Paul-Vincent y lo que es Treponema pallidum, ¿sí? Que no son tan frecuentes de ver, pero bueno, se ven. Y las crónicas son las gaseosas, la abscedificada supurativa y las que tienen colonización por el estreptococo beta hemolítico, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, esto repasando de lo que es pediatría, esto lo habrán visto un montón de veces, dentro de lo que son las amigdalitis agudas, las víricas, vamos a tener proceso séptico de lo que es la amígdala palatina, ¿está? Las amígdalas palatinas son las que están, acuérdense, entre el pilar anterior y posterior, ¿sí? De lo que es la cavidad bucal, ¿estamos?
Pueden tener una sobreinfección bacteriana, o sea, pueden empezar conociendo, diríamos, una amigdalitis vírica que después se terminan sobreinfectando y uno termina dándole, diríamos, el antibiótico al paciente. Son comunes en otoño-invierno. Los gérmenes más frecuentes son mixovirus y adenovirus, el contagio por gota de flush, contagio directo con saliva, y tiene mucho que ver todo lo que son los factores socioeconómicos, el hacinamiento, las guarderías, la escuela, todos esos lugares cerrados que predisponen a lo que es el contagio de este tipo de amigdalitis. Clínicamente el paciente presenta odinofagia, prurito, tos, sequedad faríngea, disfagia, el dolor te lo refieren en la región alta del cuello, cefalea, febrícula, astenia, anorexia, dolores musculares, artralgia, y la diferencia que tienen en lo que es el examen físico, no hay adenopatía o presentan adenopatías pequeñas, ¿sí? Eso es la diferencia de lo que son las bacterianas. Acá cuando ven las imágenes van a ver bien, ¿sí? Todo lo que es la región amigdalina está bien tumefacta, eritematosa, la ula también, o sea, van a ver cómo que tiene, diríamos, un edema. Los pilares anteriores y posteriores, ¿sí? Están bien congestivos, pueden haber, ¿sí? Pequeñas hemorragias, microhemorragias que se dice en la mucosa, ahí. Y puede aparecer, acuérdense, la placa blanca, ¿sí? de fibrina puede estar presente en las que son las amigdalitis virales, ¿tá? O sea, no es patognomónico de las bacterianas, eso acuérdense, ¿tá? O sea, ustedes pueden tener una amigdalitis viral y pueden presentar, diríamos, la placa. Bien, el diagnóstico diferencial, ¿cómo lo van a hacer? ¿Con qué lo van a hacer? Serían con las amigdalitis bacterianas, con el herpes simple y con el virus de Epstein-Barr, que lo vamos a ver ahora más adelante. Tiene una evolución favorable y una curación espontánea entre 5 o 7 días, no producen complicaciones, lo que tienen que hacer es tratamiento de sostén, ¿tá? Hidratación y una buena analgesia. Bien, dentro de las específicas, bueno, la mononucleosis infecciosa sí que se ve bastante, lo produce lo que es el virus de Epstein-Barr, se da principalmente lo que es primavera-otoño, entre los 15 y 25 años la mayor frecuencia, ¿sí? La transmisión es por contacto personal, ¿sí? Por eso siempre se la llamó la enfermedad del beso, genera fiebre alta, síntomas generales intensos, ¿sí? El paciente presenta una astenia, ¿sí? que generalmente viene a la consulta por la fiebre y la astenia, las adenopatías, ¿sí? Sobre todo en la parte alta, de lo que es la parte alta del cuello, ¿sí? A veces hasta inclusive hacen lo que son los empastamientos, que se le dicen, varias adenopatías muy inflamadas, y cefalea. Las amígdalas van a estar bien edematosas, tumefactas, y tienen, ahora vamos a ver fotos más adelante, tienen un exudado blanquecino, pero es más bien tirando a grisáceo. Usted se diferencia, diríamos, de lo que es la amigdalitis, diríamos, bacteriana, ¿sí? El infiltrado petequial, ¿sí? Van a ver todo petequias, ¿sí? En todo lo que es paladar, que eso también es frecuente. La hepatosplenomegalia. En los niños muchas veces cuando se lo medica con lo que es la amoxicilina hace, digamos, una reacción cruzada y pueden tener eritema en tronco y en extremidades, miocarditis y pericarditis, bueno, en caso sí de como una complicación, y lo característico es la leucocitosis, ¿sí? Y el diagnóstico es clínico y lo van a confirmar con los anticuerpos heterófilos, ¿sí? Tratamiento sintomático, reposo, fundamental, ¿sí? Y evitar los traumatismos abdominales y los ejercicios de contacto por un mes, estamos, que es más o menos el tiempo que lleva, digamos, lo que es el curso de lo que es la hepatosplenomegalia. Bien, las fotos las tengo todas al final, así que ahora después se las muestro bien. El herpes simple también es muy frecuente de ver, ¿sí? Sobre todo en lo que es pediatría, se contagia por lo que es vía respiratoria y contagio directo. El herpes simple genera odinofagia y disfagia intensa, generalmente en los niños a tal punto que no pueden ni siquiera hidratarse y terminan internados para una venoclisis, ¿sí? Y para hidratación. Mal aliento,
y la característica es la inflamación difusa de las encías. Pueden tener vesículas en toda la cavidad oral y siempre están agrupaditas y pueden, bueno, llegar a ulcerarse. Y el tratamiento es sintomático, analgésicos y hidratación. Bien, el herpes zóster no es frecuente de ver, se da como una colonización de los pares 9 y 10 craneales, generalmente es una infección que se da en la infancia y se produce lo que es su reactivación del virus que permaneció en los ganglios espinales. Generalmente se da en inmunodeprimidos, procesos oncológicos o como un síndrome paraneoplásico. Es una de las primeras causas, sí. En el herpes simple, ¿no vamos a dar antiviral? Sí, acá tenés. Ah, en el simple no das antiviral, no. Porque viste que en realidad el uso del antiviral es discutido. Inclusive viste que en el zóster tampoco, o sea, viste que te calma teóricamente el dolor, pero tampoco está muy comprobado qué efecto tiene en sí. Pero no, en el simple no da, es solo en el zóster. Bueno. ¿Sí? Gracias. Salvo estoy pensando, en el simple, salvo que tengas, por ejemplo, el simple se llama en el niño generalmente, salvo que tengas, por ejemplo, un paciente oncológico, o sea, que tiene un nene con una neutropenia, y justo se te hizo un herpes simple y vos le ves que tiene toda la cavidad, yo me acuerdo que hemos usado en esos casos el aciclovir, pero en un paciente sano, no. Bueno. ¿Estamos? Dale, gracias. Bueno, el herpes zóster es una de las principales causas de la neuralgia del nosofaringio, y van a ver lo mismo, o sea, todo lo que son las pápulas, vesícula y la costra, como cualquier herpes, pero en el recorrido del nervio. ¿Estamos? Yo nunca he visto un zóster, ¿sí? Un herpes zóster en cavidad bucal. Y tratamiento analgésicos y aciclovir. ¿Estamos? De 7 a 10 días. Bien, el Coxsackie-A también, otra de las cosas que se ve mucho en los niños, que bueno, es lo denominada herpangina, es de los serotipos sería del 1 al 10 y el 22 es el que genera la herpangina. Estos también tienen odinofagia intensa, fiebre, y estos van a tener todas vesiculitas, pero bien chiquititas, ¿sí? En lo que es el paladar, a diferencia de lo que es el herpes simple. Y esto acuérdense que es lo que es lo que da la enfermedad pie, mano, boca, que lo habrán visto en pediatría, que te hacen las vesículas en la garganta y la madre te muestra y te dice, tiene también como unas papulitas en las palmas y en las plantas de los pies, ¿sí? Vos le ves, son como unas pápulas, ¿sí? Bien chiquititas en palma y plantas, ¿está? O sea, por eso se le dice enfermedad pie, mano, boca, ¿estamos? Eso se deben acordar de pediatría. Bueno, bien, acá tenemos las vesiculitas chiquititas, como le dije, ¿sí? Del Coxsackie, el herpes, ¿estamos? Que pueden estar el herpes simple en toda la cavidad, ¿estamos? Son como más grandecitas, y acá van a ver lo que son las placas, ¿estamos? ¿Sí? Fíjense, esta es de una mononucleosis, ¿está? O sea, fíjense que cubre casi toda es una foto de un libro en realidad, no sé si ustedes llegan a ver bien. Estas son las placas, ¿sí? En todo lo que son las amígdalas, pero esta fíjense que cubre todo, ¿está? O sea, como que es una placa más extensa y no es tan blanca como lo que es la faringitis pultácea, ¿sí? No sé si la llegaron a diferenciar. Bien. Profe, Sí. en el herpes, ¿no se verían las vesículas más como en ramilletes? Porque ahí aprecio una sola, en la imagen que nos mostró, en la C. ¿No tendrían que verse más? Sí, sí, pero fíjate que es más grandecita que la de lo que es el Coxsackie, ¿sí? Sí, acá justo esta tomó, yo les muestro esta acá porque tengo, diríamos, esta imagen, pero sí, podés tener, diríamos, en toda la cavidad, ¿está? O sea, no una sola vesícula, ¿estamos? Pero sí, podés tener en toda cavidad bucal, en lo que es el herpes. Bueno, Sí. gracias. ¿Sí?
Bien, y dentro de las bacterianas, ¿sí? Vamos a tener la que se dice eritema tocultácea, que es la más frecuente que se da, es por lo que es el estreptococo beta hemolítico, ¿sí? Lo mismo, dinofagia, disfagia, tienen más bien una secreción faringe espesa, o sea, son esos pacientes que tienen la lengua bien saburral, ¿sí? Fiebre alta, cefalea, vómitos en los niños sobre todo, y en la amígdala la van a tener bien eritematosa, edematosa, y con la placa, como les mostré, eritema tocultácea, ¿tá? O sea, van a tener todo el fondo eritematoso y la placa blanca, ¿tá? Y tienen adenopatías inflamatorias submandibulares importantes, ¿vamos? O sea, eso es lo que la diferencia, como le dije, de las virales. Tratamiento, reposo, analgésico. El tratamiento para el estrepto beta hemolítico es la penicilina, ¿está? En un paciente sano no van a usar amoxicilina clavulánica, ¿está? Van a usar penicilina o amoxicilina. Estamos 10 días, la cefalosporina no te van a cubrir mucho, y bueno, macrólidos si es un alérgico, ¿está? Bien, angina de Paul Vincent, no se ve tanto, ¿está? Pero se ve, o sea, tienen que tenerlo, digamos, en cuenta, sobre todo como diagnóstico diferencial. Se da por un bacilo fuso espirilar, afecta a la amígdala palatina. Una amígdala generalmente es una lesión que uno la ve unilateral, ¿sí? No se ve, diríamos, en las dos amígdalas. Generalmente es más predisponente en esos pacientes que tienen caries dentales, prótesis, que no tienen, diríamos, una buena higiene de la cavidad bucal, o algún inmunosupresión, por ejemplo, algún diabético, ¿sí? Pueden verla en esos pacientes, HIV. No tiene síntomas generales, eso es la característica. Presenta una odinofagia unilateral, como les dije, y generalmente es leve, ¿sí? O sea, no es una odinofagia intensa. Sí, lo que tienen es mucha fetidez en el aliento, hipersalivación, y pueden tener febrícula, que bueno, generalmente síntomas generales no se ven. La lesión es una lesión chancriforme, o sea, para definirla, en lo que es la amígdala, con bordes elevados, es redondeada, puede llegar a ser irregular, y tiene como una membrana, diríamos, de color grisáceo, ¿sí? Pero si ustedes la quieren desprender, se desprende fácilmente, ¿sí? A diferencia, ya vamos a ver más adelante, cuando se veían casos de difteria. Bueno, esto es una imagen de un libro, por eso se ve así. Ven que la placa tiene es una placa sobrelevada, unilateral, pero ven que tiene, es grisácea, ¿estamos? O sea, tiene esa pseudomembrana grisácea, ¿sí? Acá lo mismo, ¿sí? Es unilateral, pero tiene como más bien un color grisáceo, ¿sí? Bien, los diagnósticos diferenciales con el chancro sifilítico, con el cáncer de amígdala fundamental, y con lo que es la mononucleosis infecciosa, ¿sí? Tratamiento, principalmente lo que es amoxicilina clavulánico y macrólidos para los alérgicos, y fundamental en estos pacientes lo que es una buena higiene bucal, ¿sí? Muchas veces corrigiendo lo que es el tema de la higiene bucal, desaparece lo que es, diríamos, la angina de Paul Vincent, ¿sí? Bien, treponema pálido no es frecuente de ver en lo que es cavidad bucal, pero bueno, siempre hay que sospecharla y tenerla en cuenta. Se contagia porque es contacto genital, tiene 3 semanas de incubación, ¿sí? Antes de lo que es la aparición del chancro, una enopatía regional, odinofagia y disfagia unilateral, y la lesión es un chancro, ¿sí? Como lesión ulcerada, con bordes regulares, y bueno, tiene un fondo de secreción color gris pardo, y es indurada. Generalmente, uno a veces la ve, si el paciente, digamos, no tiene ningún antecedente, nada, no lo sospeche, generalmente es una angina que no responde por ahí a lo que es el tratamiento, o la ves, diríamos, como que te llama la atención, sobre todo porque es unilateral, y bueno, y ahí le pedís, diríamos, lo que es cultivo. BDRL, si te da positivo, se confirma por lo que era FTA, y si llegas a tener una duda, como es unilateral,
con un carcinoma, bueno, se puede biopsiar también, pero eso en caso si uno tiene duda para hacer diagnóstico diferencial. Bien, dentro de la pseudomembranosa, bueno, la difteria no se ve más, ¿sí? Fue una enfermedad muy grave, ahora con el tema de la vacunación está erradicada, pero bueno, la repasamos rápido, para que sepan, bueno, que estaba. Se da por Corynebacterium diphtheriae, es la faringoamigdalitis que presenta una pseudomembrana. Esa pseudomembrana es blanca nacarada o un color gris. Tiene las características que es adherente, o sea que vos la sacás y deja una superficie sangrante. Coherente, o sea que si la tirás en un vaso de agua, resiste, ¿sí? O sea, no se disuelve. Invasora, o sea, afecta todo lo que es pilares, úvula, pared posterior de faringe, laringe, inclusive hasta llegar a ser una insuficiencia respiratoria aguda. Y reproducible, ¿sí? O sea, vos la sacabas y aparecían a las 3 a 6 horas, volvían a aparecer. Tratamiento, antitoxina difterica y la penicilina, ¿está? Ahora en la actualidad no se ven casos por el tema, como les dije, de la vacunación. Bien, y dentro de las crónicas, acá vamos a tener procesos infecciosos, inflamatorios, ¿sí? De la amígdala palatina, que afectan todo lo que es el estroma, ¿está? O sea, de modo irreversible, ¿sí? O sea, son esas amigdalitis que hacen fenómenos regresivos y degenerativos de todos los folículos linfoides que tenemos en la amígdala, ¿sí? Puede haber zonas hemorrágicas, tejido necrótico, el calcium, ¿sí? O pueden estar colonizadas con diferentes, diríamos, microorganismos, ¿sí? Son esos pacientes que sufrieron, ¿sí? Muchos episodios de angina y que, como se hacen adultos, ese tejido, diríamos, de amigdalino hizo, diríamos, un proceso, diríamos, de regresión y degenerativo, y ustedes los van a ver. Y el paciente presenta sequedad faríngea, sensación de cuerpo extraño, puede tener adenopatía. En el niño se presenta con las amígdalas grandes, hipertróficas, y en el adulto ese tejido lo que hace se retraen. O sea, cuando ustedes lo ven, son amígdalas chiquititas, pequeñas, pero son enfermas, ¿tá? Con un color rojo, ¿sí? Un rojo vinoso y que tienen mucha vascularización y que juntan mucho calcium. Generalmente consultan por eso. El calcium son bolitas, ¿sí? Que se van formando, ¿sí? en los folículos linfoides, que son detritus celulares, son bacterias, ¿sí? Y se van formando. El paciente las ve, no le genera dolor, nada, pero sí genera mal aliento, ¿está? Entonces consulta mucho, diríamos, por eso. Y uno la ve y son unas plaquitas redonditas. Estos pacientes generalmente ya llegan derivados, ¿sí? Al otorrino, ¿está? Entonces nosotros ahí estudiamos, ¿sí? Esa amigdalitis crónica, con un hemograma, con el asto, eritro, PCR, bueno, en caso de que tengamos alguna duda, prueba de detección rápida, ¿sí? Si el paciente está cursando, diríamos, con una amigdalitis, y cultivo bacteriano, ¿está? Para ver si tiene alguna colonización. Bien, las amigdalitis hipertróficas, que estas también, seguro que las vieron en pediatría, que esto es muy frecuente, es el aumento desmedido de lo que es el volumen amigdalino. Acá fíjense que esto es un grado 3, casi 4 diríamos, ¿sí? Es común en el niño, ¿por qué? Porque como es un tejido linfático, el niño se encuentra en contacto, en continuo exposición, ¿sí? A diferentes gérmenes, bacterias, o sea, va creando, diríamos, un sistema inmune. Hay muchos niños, o sea, como un tejido linfático, al tener tanta actividad, se hipertrofia, ¿sí? Algunos les genera síntomas, ¿sí? A otros no, ¿está? A los que les genera síntomas, ustedes van a ver que pueden tener crisis de tos durante la deglución, o sea, que se ahogan con la comida, náuseas, vómitos, ronquido, es el niño respirador bucal que habrán visto en pediatría, apneas, ¿sí? Y cuando ustedes le hacen el examen físico, las amígdalas palatinas están hipertróficas, ¿sí? O sea, un grado 3, un grado 4, como les dije, ¿sí? O sea, que ocluyen el istmo de las fauces. Y el tratamiento de estos pacientes es quirúrgico, ¿está? Bien, las faringitis secundarias, ¿sí? Van a ser, o sea, faringitis que nos dan, diríamos, que van a tener, diríamos,
afectación, ¿sí? De lo que es la faringe, la escarlatina, ¿tá? Que esto también lo habrán visto en pediatría, así que vamos a repasar rápido. Es una enfermedad enantemo-exantemática, ¿tá? O sea, hace tanto el proceso en faringe como la lesión, diríamos, en piel y en lo que es la boca. Es frecuente, se da por el, no es frecuente, se da por el estreptococo piógenes, genera fiebre alta, cefalea, vómitos, una angina roja, cuando ustedes ven lo que es la faucet, pueden tener exudado, como no, la característica de la lengua frambuesada, que después vamos a ver fotos, paladar, pueden tener lesiones puntiformes y puede haber, diríamos, un exudado petequial, diríamos, y el exantema típico, que era el papel de lija. Y lo que tienen muy característico de estos pacientes también son las adenopatías, ¿tá? En cuello. Tratamiento, cultivo y penicilina para estos pacientes, ¿sí? Bien, el exantema está, que esto lo vieron en pediatría, ¿sí? Que se acuerdan que se tocaba más de lo que se veía, está, que es típico, ustedes le tocan la piel como un papel de lija, áspero. Bien, la lengua bien aframbuesada, está, con una hipertrofia así de lo que son las papilas. Bien, el sarampión, acuérdense que es viral, da la faringitis, ¿sí? Con un enrojecimiento difuso de lo que son las amígdalas y las típicas manchas de Koplik, ¿sí? En lo que es la mucosa bucal, ¿tá? O sea, lo que son las manchitas blanquitas, ¿sí? Que son las manchitas de Koplik. Se ve sarampión, pero bueno, no tanto por el tema de la vacuna, ¿sí? Bien, esto sí, para que lo tengan presente, está como diagnósticos diferenciales. Las manifestaciones faringias del SIDA, ¿sí? Son anginas recidivantes o persistentes, ¿sí? O sea, son pacientes que uno por ahí los medica como una faringitis, no tienen buena evolución, persisten, diríamos, a pesar del tratamiento, ulceraciones, lo que son la cavidad bucal, enfermedad de Kaposi, ¿sí? Lesiones violáceas o rojas en todo lo que es mucosa bucal o faringia, y esto, acuérdense que siempre que vean hiperplasia linfoidea, el anillo linfático de Waldeyer, ¿sí? O sea, pensar en un HIV, o bueno, pensar también como una manifestación del SIDA, ¿tá? O sea, todo lo que es una hipertrofia, diríamos, de desmedida, o si, por ejemplo, unilateral de lo que son las amígdalas. Bien, las leucemias lo mismo, sí, anginas resistentes al tratamiento, que no responden bien, sí, la gingivitis hipertrófica, sí, la tumefacción también de todo lo que es el borde de las encías, las ulceraciones, y esto fundamental, ¿estamos? Lo que es la hipertrofia asimétrica amigdalina, ¿tá? O sea, todo lo que es, cuando ustedes vean una hipertrofia unilateral, o sea, que una amígdala está mucho más grande que la otra, ¿sí? Pensar en algún proceso oncohematológico, ¿estamos? Eso no se olviden. La hipertrofia asimétrica amigdalina, ¿sí? Bien, los síndromes hemorrágicos son todos los que son, también se van a manifestar en lo que es la cavidad bucal, todo lo que son lesiones en velo del paladar, mucosa faringe, amígdala, pared posterior, hematomas, ¿sí? La hemofilia, por ejemplo, se manifiesta con hematomas en lo que es la base de la lengua, ¿sí? Y lo que es la enfermedad de von Willebrand, pueden presentar hemorragias, ¿sí? En lo que son las amígdalas. Bien, la neutropenia, lo mismo, o sea, tener en cuenta siempre revisar en un paciente neutropénico lo que es la cavidad bucal, porque una faringitis puede originar un cuadro séptico en lo que es un paciente neutropénico, ¿tá? O sea que siempre revisar lo que son las lesiones en boca. Y las intoxicaciones, que eso se ve en los pacientes, o sea, con lo que es aspiración de vapores calientes o fríos, polvos industriales o inhalantes, ¿sí? La ingestión de álcalis o ácidos, sobre todo en los chicos, ¿sí? Cuando ustedes ven las lesiones en lo que es la faringe, van a ver todo un tejido congestivo y todo lo que es una irritación inespecífica, sobre todo de lo que son amígdala y pared posterior de faringe, ¿sí? Bien,
¿Cuáles son las indicaciones de amigdalectomía? ¿Está? O sea, ¿cuándo vamos a derivar al paciente al otorrinolaringólogo para operar? ¿Sí? Los casos de corazón pulmonar crónico, que ya, bueno, en la actualidad no se ven, los pacientes que tengan apnea del sueño, las infecciones recurrentes, ¿sí? O sea, siempre se decía que 7 en un año, 5 por año en 2 años consecutivos, o 4 años en 4 años consecutivos. En realidad uno no tiene una regla así exacta de cuántas infecciones, sino que si el paciente hace 3, 4 infecciones y tiene que faltar al trabajo, tiene que estar realmente en la cama, se hace, ¿sí? Lo que es la cirugía. Primer episodio de flemón periamigdalino, ¿sí? De causa amigdalina, o segundo episodio de flemón periamigdalino de causa no amigdalina, por ejemplo, secundario a un adenoflemón, ¿estamos? Entonces espera el segundo episodio. La halitosis acentuada, esa es relativa, está, por lo que le hablamos antes del calcium, de ese tejido, ¿sí? Que atrófico, ¿sí? Y bueno, siempre tengamos un proceso maligno localizado en la amígdala, ¿sí? Las contraindicaciones, las discrasias sanguíneas, las alteraciones inmunológicas y un paciente descompensado. Bien, ¿qué paciente le vamos a hacer un cultivo de fauces? O sea, porque la realidad es que uno no, cuando está en la guardia no cultiva, ¿sí? A todos los pacientes, ¿sí? Lo correcto sería cultivarlo, esperar 48 horas y después indicar el antibiótico, ¿estamos? Pero ¿a qué paciente sí o sí, diríamos, le vamos a pedir? Un cuadro que no remite a pesar del tratamiento indicado, los pacientes que tienen antecedentes de fiebre reumática, glomerulonefritis aguda o de artralgia. Bueno, nosotros los otorrinos, los pacientes que nos llegan con faringoamigdalitis a repetición, cuando hay casos, ¿sí? Que se dan, diríamos, en comunidades cerradas, ¿sí? Por ejemplo, guarderías, hogares, ¿sí? En las que se registran, diríamos, episodios de repetición como para descartar los portadores asintomáticos y siempre en los pacientes inmunodeprimidos. Bien, y dentro de las profundas, vamos a tener el flemón periamigdalino, que es frecuente de ver, que es un absceso, ¿sí? Que se da en el espacio que está comprendido entre la amígdala palatina por dentro y el músculo constrictor superior y el pilar anterior y posterior. ¿Estamos? Generalmente se da como punto de partida por una amigdalitis pultácea y con mucho menor frecuencia de causa ontógena, como les dije antes. Generalmente, o sea, el paciente está cursando una faringitis y te consulta porque el dolor aumenta, o sea, tiene una odinofagia progresiva que no responde al tratamiento antibiótico, otalgia, ¿sí? Por continuidad, halitosis, y cuando ustedes hacen el examen físico van a ver que la amígdala está totalmente desplazada hacia la línea media. Y también tienen un trismo importante por irritación de los músculos pterigoides. Y fiebre alta. Ahí ven cómo la amígdala está totalmente desplazada hacia la línea media, ¿sí? Bien, diagnóstico y tratamiento, bueno, el diagnóstico es clínico y con anestesia en spray, ¿sí? Con anestesia local, lo que hacen con un trocar, ¿sí? La zona, como cualquier absceso, la zona de donde fluctúa, ¿sí? Se punza, ¿sí? Y se aspira. Bueno, acá en realidad no se usa ampicillin, podés usar, pero si no usamos penicilina por 48 horas y se completa un esquema de 10 días con amoxicilina clavulánico, un corticoide de depósito intramuscular y analgésico, ¿sí? Y el tratamiento del flemón periamigdalino se completa con una amigdalectomía entre los 30 y 40 días del inicio del cuadro. Si se debió a una causa amigdalina. ¿Por qué? Porque siempre suelen recidivar, ¿sí? O sea, una vez que hacen un flemón periamigdalino, suelen recidivar, así que generalmente se programa la amigdalectomía más o menos entre los 30 y 40 días del flemón, ¿sí? Bien, el absceso retrofaringio es otra de las faringitis profundas. Generalmente, bueno, es la infección del espacio retrofaringio, no es tan frecuente de ver, se da generalmente postraumática en esos pacientes que se le hace una laringoscopía, intubación,
algún cuerpo extraño, por ejemplo los adultos, todo lo que son los huesos de pollo, la espina de pescado, y también puede ser por diseminación de un flemón periamigdalino, ¿sí? Acá van a ver en la tomografía cómo se ve todo lo que es el abombamiento de la pared posterior, ¿sí? Bien, rigidez de nuca, ¿sí? Por irritación de los prevertebrales, y este drenaje, este tipo de flemón, se drena con anestesia general y con el paciente intubado, ¿está? O sea, no se hace en un quirófano, ¿estamos? O sea, no se hace en el consultorio. Bien, y con el que me faltó, que bueno, se los digo, es lo que es el absceso laterofaringeo, que no es frecuente de ver. Sí tienen que tener, digamos, una alta sospecha, porque acuérdense que en el cuello van a tener todo lo que es el paquete vasculonervioso, ¿sí? O sea, pasan vasos, nervios, drenaje, ¿está? Entonces el laterofaringeo lo que te puede hacer el riesgo de la mediastinitis, ¿está? Entonces, siempre tener, digamos, una alta sospecha, diríamos, no es frecuente de ver, pero por la gravedad que tiene, ¿vamos? Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Se durmieron? ¿Que me apagaron las cámaras? No, todo perfecto, profe. Bueno, ¿alguna pregunta de acá, de todo esto? ¿Nada? ¿Seguimos? Vale. Bueno. Sí. Bueno, laringitis, esto lo han visto en pediatría, así que vamos a hacer, para que ustedes no se cansen, vamos a focalizarnos bien en las glóticas, que son, diríamos, las que son del área, ¿tá? Del área de URL, ¿tá? Acuérdense, o sea, que anatómicamente, para hacer un repaso, se van a dividir en supraglóticas, ¿sí? Que es la epiglotitis, que bueno, se las digo rápido, que acuérdense que la epiglotitis era lo que es la inflamación de lo que es la epiglotis, acuérdense la importancia, todo esto lo habrán visto en pediatría, se da por el Haemophilus influenza. Habían bajado los casos, ahora se ven más, diríamos, por el tema de todos los niños, diríamos que los padres no le colocan las vacunas, pero en un tiempo no se veían epiglotitis, acuérdense, o sea, la importancia que tiene del manejo de la vía aérea superior rápido, ¿está? De la epiglotitis. ¿Por qué? Porque se dematiza tanto la epiglotis que muchas veces el niño no puede, en caso de ser necesario, no puede ser intubado, ¿está? Entonces siempre manejo precoz, acuérdense que genera lo que es un estridor inspiratorio, ¿está? O sea, un estridor alto de la laringe, tiraje supraesternal, la postura típica, ¿sí? Del trípode hacia adelante, ¿sí? Para respirar, mal estado general y fiebre, ¿está? En estos casos, cultivo, ceftriaxona, dexametasona y manejo rápido, ¿sí? De la vía aérea, ¿está? Eso tienen que acordar de la epiglotitis. Y de la subglótica, era el CRUP, ¿está? El CRUP viral, que eso lo vieron en pediatría, ¿está? Que era el estridor, ¿sí? Que generalmente se da en el invierno, ¿está? Que es cuando lo sacás afuera, que en realidad no se sabe bien la causa, si era viral o si era, digamos, como un espasmo, que cuando vos lo sacás afuera, generalmente con el frío, ¿sí? Cede ese estridor, ¿estamos? Y generalmente asusta mucho el estridor, pero es benigno, ¿está? Y las glóticas, que son las que vamos a hablar ahora, son las que están, diríamos, comprendidas propiamente dichas, que son las cuerdas vocales, y generan lo que son las corditis, ¿sí? Que son las que vamos a hablar ahora con un poquito de cáncer de laringe. Bien, la corditis, como le dije, es un proceso inflamatorio que compromete una o ambas cuerdas vocales, ¿sí? Generalmente la causa más frecuente es viral, ¿sí? Un paciente que viene cursando un cuadro, ¿sí? Un resfrío de vía aérea superior y que presenta disfonía, ¿sí? Esa es la más frecuente. Siempre tener en cuenta también las mecánicas, ¿tá? Que sobre todo en esos pacientes que consultan por disfonía, como un traumatismo fonatorio, por ejemplo, los cantantes, los docentes, los que trabajan con la voz, ¿sí? Los que trabajan los telefonistas, ¿tá? Que clínicamente el paciente te va a referir disfonía de distinto grado, ¿sí? El diagnóstico lo vamos a hacer con la laringoscopía directa o indirecta, ¿sí?
no sé, hablaron con Daniel algo de examen físico, de que ahora en la actualidad se usa el fibroscopio y todo eso. Sí, Sí, una vez Sí, mencionamos bien. el fibroscopio, sí. Por eso, generalmente lo que hacemos nosotros, o sea, la laringoscopía, o sea, fue reemplazada prácticamente por lo que es el fibroscopio, ¿tá? O sea, nosotros en la consulta lo que hacemos es directamente ver con lo que es la fibroscopía, ver directamente lo que es la cuerda vocal, ¿estamos? Eso lo hace el otorrino. Bueno, acá le puse algunas fotos, ¿sí? Acá van a ver, se ve en lo que es la cuerda vocal, se ven, ¿sí? Como un traumatismo fonatorio, que son como, se le dice como hemorragia, ¿sí? En la mucosa, ¿sí? De la cuerda vocal, ¿sí? Hemorragia de distinto grado, ¿sí? Cuando el paciente, o sea, tiene por ahí disfonías más severas, cubren toda lo que es la cuerda vocal, ¿estamos? Esto sería una hemorragia, la cuerda vocal. Acá van a ver estos redondelitos acá que se ven, son unos nodulitos, ¿sí? También que se da por el mal uso de la voz, las hemorragias también se dan, ¿sí? Por el mal uso de la voz del paciente. Acá van a ver estos nodulitos pequeños también, ¿sí? Que se dan, serían por un traumatismo mecánico, ¿está? O sea, una disfonía, por ejemplo, un docente, ¿sí? Un cantante, estamos, que usan mal lo que son las cuerdas vocales y generan, diríamos, esos nódulos. Acá van a ver un edema, ¿está? Un edema de Reinke que se llama, que las cuerdas vocales, o sea, se edematizan tanto, ¿sí? Que se asemejan como si fueran unas bolsitas, ¿sí? Llenas de agua, ¿está? Y fíjense, los vasos están bien congestivos, cómo se marca bien, ¿sí? Cómo se ven bien la congestión de los vasos. Y para que ustedes diferen, todas estas son imágenes con fibroscopio, ¿está? Y acá vamos a ver, ¿sí? Todo lo que es una lesión ya que cubre toda la cuerda vocal, ¿estamos? ¿Sí? Cubre la cuerda vocal izquierda y parte de la otra, ¿estamos? Toda una lesión que nos hace sospechar por el tipo de lesión verrugosa, por la extensión que tiene, un cáncer de laringe, ¿estamos? Ahora más adelante vamos a ver. Bien, en cuanto a las corditis, ¿sí? Ya sea, diríamos, inflamatoria, ¿sí? O por traumatismo, diríamos, vocal, o sea, ya sean, diríamos, las inflamatorias virales, reposo vocal, siempre una buena hidratación, ¿sí? Antiinflamatorio, ¿sí? Y rehabilitación foniátrica en caso de, como les decía, ¿sí? Según lo que uno encuentre, digamos, en la fibroscopía, ¿está? Si es algún nódulo, si es un edema, estamos, siempre mandamos lo que es rehabilitación, porque generalmente son pacientes que tienen un uso importante de la voz, ¿está? Un paciente común de la guardia cursando un cuadro de vía superior, nada, antiinflamatorio, reposo vocal, hidratación sería, ¿sí? Bien, siempre que van a tener en cuenta en lo que son las disfonías, la actividad laboral del paciente, ¿está? Como les dije, ¿a qué se dedica? Si el paciente, o sea, tabaquista o alcoholista, ¿está? Y esto también, ¿sí? Frecuente, que no se los dije, lo que es el reflujo gastroesofágico. Estamos muchas veces el reflujo es tan intenso en los pacientes, o sea que, no sé si ustedes lo habrán visto ya en clínica, las causas de reflujo extraesofágico que se llama, ¿sí? Uno son las laringitis por reflujo o las disfonías, ¿sí? El paciente te consulta por disfonía, vos le haces lo que es la fibroscopía y vas a ver todo un eritema de todo lo que es epiglotis, aritenoides, ¿sí? Todas las zonas, diríamos, ¿sí? Adyacente a lo que es la cuerda vocal, ¿estamos? Y el paciente cuando vos le preguntaste dice, sí, yo estoy o medicado por reflujo o tengo reflujo, ¿sí? Así que eso es fundamental. Siempre cuando hagan el examen físico de la laringe, además de hacer, o sea, bueno, nosotros los otorrinos que hacemos lo que es la fibroscopía, siempre van a ver todo lo que son adenopatías en el cuello, ¿está? Movilidad, ¿sí? De la laringe y si el paciente tiene algún síntoma general, ¿está? O sea, pérdida de peso, sí, pérdida de peso, ¿está? Básicamente, ¿estamos? Y si la disfonía persiste a pesar del tratamiento indicado, siempre derivar al otorrino, ¿está? Por ejemplo, ustedes tienen una disfonía
que le dieron los analgésicos, que le hicieron el reposo vocal y persiste, siempre la van a derivar al otorrino, porque nosotros le hacemos la fibroscopía, ¿sí? ¿Cuándo sospechar ustedes, o sea, cuándo pueden sospechar un cáncer laríngeo, ¿sí? En lo que es el consultorio de atención primaria? Una disfonía prolongada, o sea, más de 3 meses de evolución, que es lenta y progresiva, ¿tá? O sea, que no fue abrupta. Si está asociada a pérdida de peso, si el paciente tiene alguna tumoración asociada al cuello o tiene alguna adenopatía, si está asociada a disnea o disfagia, y como les dije antes, si tiene el antecedente de tabaquismo o alcoholismo, ¿sí? Ahí ustedes van a sospechar un cáncer de laringe. Muy bien. ¿Algo más que me quieran preguntar de disfonía? Sí, profe, me ¿No? quedó una duda. Sí, sí. ¿Cuándo hacemos tratamiento con corticoides? Corticoide lo hace generalmente en la, o sea, en la disfonía aguda, ¿viste? Por ejemplo, te viene a la guardia y te dice, empecé con una tos, con un resfrío, y ayer me levanté y afónico, te dice. Ahí usas, sí, de 3 a 5 días un corticoide, o vía oral, o bueno, si querés de depósito, ¿sí? La hidratación y el reposo vocal, nada más. Estamos en la mecánica, salvo que sea alguna, por ejemplo, que nosotros le hacemos la fibroscopía y vemos alguna hemorragia o algo, ¿viste? En la cuerda vocal, que eso se da, por ejemplo, cuando fuiste a la cancha, gritaste y te quedaste, diríamos, afónico, ahí también, ¿estamos? Pero más bien en las crónicas, ¿viste? Que se te dan, ponerle por el mal uso de la voz o el traumatismo fonatorio, eso es solo rehabilitación, ¿sí? O sea, todo lo que son los nódulos, el edema, todo eso se va con lo que es la rehabilitación. No sé si me explico. Sí, perfecto, muchas gracias. Bárbaro. Bueno, ya con esto los dejo. Rinosinusitis. Bueno, van a ver que hay una clasificación enorme en el libro, ¿sí? Yo traté acá de compactarla lo que más pude, para que se le haga, diríamos, de una forma fácil a ustedes. Según la evolución, la rinosinusitis la vamos a clasificar en agudas, que duran menor de 3 semanas, las subagudas de 3 semanas a 3 meses, y las crónicas mayor de 3 meses, ¿sí? Y según la localización, en rinopatía, cuando tenemos una afectación de lo que es la mucosa nasal, rinosinusopatía, o sea, cuando se afecta tanto mucosa nasal como de senos, y sinusopatía cuando se afectan lo que son los senos paranasales. En la actualidad, o sea, en la bibliografía nueva, van a ver que hay una tendencia a hablar de una rinosinusopatía. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque lo que es tanto afectación de, cuando ustedes van a ver que tienen una afectación de la mucosa nasal, también van a ver cambios inflamatorios en los senos, y lo mismo, cuando tengan algún cambio, diríamos, cuando tengan alguna patología en el seno, también van a ver alguna alteración inflamatoria en lo que es la mucosa nasal, ¿tá? Entonces se tiende a hablar de rinosinusopatía, y además se tiende a hablar también como un complejo, ¿tá? De lo que es nariz y senos paranasales, ¿estamos? Entonces nos vamos a referir a rinosinusopatía. Bien, para recordar, esto acuérdense, fundamental, los dos tipos de radiografía que usamos en lo que es rinosinusopatía. Va a ser la radiografía de Cadwell o frontonasoplaca, ¿sí? Que es, diríamos, para ver, ¿sí? Todo lo que son senos frontales y lo que son los etmoidales anteriores, ¿sí? Y lo que es la radiografía de Waters o mentonasoplaca es para ver principalmente senos maxilares, ¿estamos? Acuérdense que en lo que es el paciente pediátrico, está en el niño, en caso de que ustedes necesiten pedir una radiografía, van a pedir siempre la mentonasoplaca, ¿está? Porque los senos frontales, ¿sí? Se neumatizan en la adolescencia, ¿estamos? Eso acuérdense, ¿está? O sea, no van a pedir el par radiológico, ¿estamos? Porque no van, o sea, el seno frontal no está neumatizado todavía, entonces es irradiarlo al niño. Ustedes lo que necesitan ver son los maxilares, ¿está? Eso acuérdense.
Bien, rinosinusopatía, entonces como hablamos, son aquellos cuadros en los cuales está alterada tanto la mucosa que tapiza fosas nasales y los senos paranasales, ¿sí? Dentro de las rinosinusopatías, una de las más frecuentes que van a ver va a ser la alérgica, que esto algo hablamos cuando vimos rinoscopía. Generalmente se da por distintos alergenos, es una reacción mediada por IgE, ¿sí? Y pueden ser de tres tipos. Puede ser la estacional, que es la que se da en otoño y primavera, sobre todo, que es por la polinización. Las perennes, ¿sí? Que es la que se dan durante todo el año, que son esos pacientes que son alérgicos a todo, al ácaro, al polvillo, ¿sí? Esas se dan durante todo el año. Y las ocupacionales son esas que se da cuando el paciente va a su trabajo, ¿está? Por ejemplo, los que trabajan con pinturas, con los que trabajan con madera, ¿está? Que eso les genera, diríamos, una alergia. Principalmente los pacientes consultan por obstrucción nasal y una rinorrea acuosa, ¿está? Que te dicen que es una rinorrea profusa, continua, ¿sí? Pueden tener además sequedad faríngea, porque al tener la obstrucción nasal respiran por la boca, cefalea, plenitud cefálica y pueden tener también trastornos del olfato. Acuérdense que las rinosinusopatías alérgicas, por todo el proceso inflamatorio que genera, estos pacientes son muy frecuentes de ver como complicación, diríamos, la presencia de pólipos, ¿sí? Acá van a ver, estas son imágenes endoscópicas, ¿tá? O sea, no son imágenes que ustedes vean con el Killian, ¿estamos? Pero se puede ver, ¿tá? Cuando hicimos lo que es loquerotoscopía. Acá van a tener una hipertrofia, ¿tá? Del cornete inferior, ¿estamos? ¿Sí? De la fosa nasal sería derecha, ¿tá? Acá van a ver pólipos, ¿sí? También muchos pacientes cuando uno hace la rinoscopía se ven, ¿sí? Lo que son los pólipos, ¿sí? Que asoman, ¿tá? Por lo que es la fosa nasal, como acá, ¿estamos? Ustedes ponen el Killian y se ven el pólipo. Bien, cuando hacen la rinoscopía, como dijimos, vamos a tener una hipertrofia de los cornetes, la mucosa nasal está pálida, ¿sí? Que eso es característico del alérgico y la hipertrofia de los cornetes inferiores. Tratamiento antihistamínicos, corticoides en la reagudización, y bueno, lo que anda muy bien acá son los corticoides locales, ¿tá? Todo lo que es la fluticasona en el adulto y la mometasona en spray en los niños, ¿sí? Bien, dentro de las infecciosas vamos a tener las rinosinusopatía infecciosa, vamos a tener las que se dan generalmente son virales, pero también se pueden sobreinfectar con lo que es el hemófilus, el neumococo, streptococo, moraxella, ¿sí? El paciente, o sea, va a consultar por obstrucción nasal, rinorrea. La rinorrea ya no va a ser una rinorrea serosa, sino es más bien mucosa o mucopurulenta, y acuérdense de, bueno, lo que son los puntos dolorosos, ¿tá? O sea, todo lo que es frontal, seno maxilar y senos etmoidales, ¿tá? A lo que es el examen físico. Alteraciones del olfato. Cuando hacen la rinoscopía van a ver que la mucosa está congestiva, edematosa, los cornetes también están tumefactos, y van a ver secreciones que vienen del piso de la boca. Y pueden llegar a tener rinorrea posterior, o sea, ustedes le abren con un baja lengua y ven moco que cae por pared posterior, ¿sí? Del paladar. El diagnóstico de esta rinosinusopatía siempre es clínico, ¿tá? La radiografía lo confirma, ¿estamos? Pero para hacer el diagnóstico ustedes no necesitan, diríamos, de lo que es la radiografía. Cuando hacen la radiografía van a ver velamientos parciales o totales, engrosamiento de la mucosa o niveles líquidos, ¿sí? El tratamiento local, nosotros usamos mucho todo lo que son lavados nasales con solución fisiológica, antibióticos, ¿sí? Acuérdense de la rinosinusopatía infecciosa, el tratamiento de primera elección es la amoxicilina, y si el paciente está muy sintomático, corticoides vía oral o inyectable, ¿tá? Ahí van a ver lo que es un velamiento de lo que es el seno maxilar derecho. Acá se ven bien, fíjense en la flechita como marcan bien los niveles, se ven, ¿sí?
¿sí? Acá ven una sinusitis maxilar izquierda, ¿sí? O sea, el seno está velado. Yo lo que me olvidé de decirle en cuanto a lo que son las imágenes, ¿sí? Nosotros en otorrino usamos mucho, o sea, como ya generalmente nos llega el paciente crónico, pedimos, ¿sí? La mento y la frontonasoplaca en el adulto, pero si nos queda alguna duda diagnóstica o para, diríamos, definir, diríamos, algún tipo de cirugía, usamos tomografía directamente. O sea, usamos la tomografía de macizo craneofacial, cortes axiales y coronales, ¿estamos? Porque, o sea, nos deja, diríamos, muchas veces, o sea, la placa, ¿sí? Por superposición de imágenes y demás, a veces dejan, diríamos, un poco de duda. Entonces, directamente pedimos, diríamos, la toma, ¿sí? Bien, dentro de las rinosinusopatías atróficas no son frecuentes de ver, ¿sí? Hay, pero bueno, no se ven tanto, ¿sí? Como la infecciosa, son todas esas que generan lesiones, ¿sí? En lo que es la cavidad nasal, que ustedes van a tener una pérdida, ¿sí? De lo que es de sustancia, ¿tá? O sea, de todo lo que es tabique, ¿sí? Y todo lo que es, diríamos, de toda, o sea, genera una atrofia, ¿sí? De lo que es la fosa nasal. Son lesiones por sífilis, TBC, leishmaniasis, ¿sí? Y genera una atrofia intensa y la consecuencia es un ensanchamiento de lo que es la fosa nasal, secreciones espesas, costras, ¿sí? Y el tratamiento es local y fluidificar secreciones, ¿tá? Y la diferencia que tiene con la ocenosa, o sea, es lo mismo, lo único que la ocenosa les agrega fetidez, ¿tá? O sea, el paciente tiene un olor fétido en lo que es la fosa nasal, se dan mujeres de entre 15 y 30 años, genera anosmia y genera costras intensas, ¿sí? Que también el tratamiento es fluidificar y hacer todo lo que es un toalete nasal y limpiar esas costras, ¿tá? Pero la diferencia, diríamos, con la ocenosa es que ustedes, o sea, que le agrega, diríamos, fetidez, ¿sí? Las medicamentosas se ven, ¿sí? Se ven mucho, es tanto por uso tópico, ¿sí? O sistémico, genera lo que el paciente te consulta, lo que más molesta es lo que es la obstrucción nasal. Lo que más frecuente vemos nosotros es por el uso de las gotas, ¿sí? Las gotas nasales, las descongestivas. Generalmente son pacientes alérgicos que fueron a una guardia, le dieron una nafazolina o una oximetazolina tópica, y claro, como es fantástica, como destapa la fosa nasal, el paciente lo sigue usando por años, y eso te altera todo el ciclo nasal, ¿sí? Si ustedes se acuerdan de lo que era fisiología, entonces sinceramente llegan con una obstrucción nasal y es muy difícil, diríamos, de retirarla, ¿sí? De sacársela, ¿sí? Los antihipertensivos también, los anticonceptivos, los bloqueadores beta, los antidepresivos también, no se saben bien el mecanismo, pero generan obstrucción a nivel nasal. Bien, las colinérgicas también son difíciles de ver, o sea, el diagnóstico es por exclusión, ¿sí? Es por un desequilibrio neurovegetativo a predominio del parasimpático, se da entre los 20 y 60 años y tienen dos tipos, la vasocongestiva, que predomina lo que es la congestión nasal, y el tratamiento es quirúrgico, ¿sí? Se hace una sección de las fibras parasimpáticas nasales, y la secretomotora es la que genera mucha rinorrea, y mejora mucho con lo que es el uromuro de hipertrofia. Como le decía, el diagnóstico, diríamos, es por exclusión, muchas veces se tiene que llegar a hacer una biopsia, ¿sí? Para llegar al diagnóstico, y estos pacientes tienen obstrucción nasal, rinorrea, pirosis, y se le suma lo que es bradicardia y supuración. Son rarísimos de ver, ¿estamos? Nada más. De rinosinusopatía. Esto, chicos, fundamental, la infecciosa, o sea, sepan eso, ¿está? Acuérdense bien de los puntos dolorosos, ¿sí? De lo que era la parte de semiología. Acuérdense que el tratamiento es la amoxicilina de primera elección, ¿sí? De 10 días. Siempre nosotros usamos tratamiento local, lavaje con solución fisiológica, ¿sí? Como para lavar lo que es la cavidad. Siempre el diagnóstico es clínico, ¿tá? O sea, la radiografía la pueden pedir, pero si ustedes están en una guardia el fin de semana, no van a esperar la placa para medicarlo, ¿tá? Y el paciente
primera elección amoxicilina, a las 48-72 horas los controlan, ¿sí? Si el paciente sigue con fiebre, sintomático, que no afloja el tema de la rinorrea y demás, pueden agregar clavulánico, ¿estamos? Y algún corticoide también si está muy sintomático, ¿estamos? Estamos, profe. Muy bien. ¿Algo me quieran preguntar, chicos? A toda velocidad la dimos. Profe, Sí. vértigo ¿Qué pasa con vértigo? tampoco lo vimos, lo vemos solitos. Me dijo que sí, Daniela. Que habían visto todos menos esto. No, no lo vértigo vimos. vértigo lo vimos en neuro, pero por ahí no sabemos si cambia algo en el área, digamos. No, a ver, el examen físico es el mismo, ¿está? Que ustedes tienen que hacer, ¿estamos? O sea, lo mismo que neuro, ¿está? Lo único, o sea, que van a hacer hincapié en lo que es el vértigo posicional paroxístico, ¿estamos? Que el tratamiento, acuérdense que son las maniobras de Epley, ¿está? Que es para el más frecuente, que es el posterior, ¿sí? Bien. Eso es, esperen, el posicional. Después, bueno, van a tener el Menier, acuérdense, eso léanlo, ¿estamos? Que el Menier, acuérdense que les daba lo que era la hipoacusia, ¿sí? Fluctuante, los acúfenos y la sensación de plenitud, ¿estamos? Después van a tener el neurinoma del acústico, ¿está? Que eso les va a dar la hipoacusia neurosensorial unilateral, ¿está? El neurinoma puede tener vértigo como no, ¿estamos? Sí, acuérdense que si tienen una hipoacusia neurosensorial unilateral, ¿tá? Van a pensar en un neurinoma o un llanoma del octavo par, ¿estamos? Y van a pedir una resonancia magnética con y sin contraste de ángulo pontocerebeloso, ¿está? Para descartar, ese sería el diagnóstico del neurinoma, ¿está? El neurinoma, según el tamaño, se opera o no, ¿estamos? O sea, generalmente es un tumor benigno de crecimiento lento, ¿está? Entonces no todo se opera, ¿estamos? Eso en cuanto al tratamiento. Y después van a tener ototoxicidad, eso sí, véanlo también, que les va a dar una hipoacusia neurosensorial bilateral, ¿está? Repasen los fármacos ototóxicos, ¿estamos? Eso por ahí se pregunta en el examen. ¿Y qué más de vértigo? ¿Nada más? Estoy pensando. Sí, no mucho más bien. Oído externo tampoco vimos. Oído externo yo no la preparé para hoy, porque ella me dijo como que estaba. Vimos un poco en urgencia. En realidad, oídos externos y hipoacusias no lo vimos, en teoría lo íbamos a ver con una fonoaudióloga. Ay, ¿qué pasó con eso? Sí. Ella solamente habló de audiometría, de timpanometría, muy específicamente, sí. Pero nunca vimos hipoacusias así como tema. Nosotros vamos con el libro directo, digamos. ¿Y qué vieron? O sea, ¿qué vieron con Daniela entonces? Insuficiencia ventilatoria, epistaxis, urgencias. Examen físico. Sí. Nada más. Y nada más. Escúchame, ¿y qué les quedó? O sea, de hipoacusia, ¿qué les quedó? ¿Les mostró todo? Oído derecho, oído izquierdo, color rojo, color azul, todo eso técnico eso lo les vimos. mostró. Bien. Bueno, eso es, o sea, la clase de hipoacusia es eso, chicos, ¿está? Después ustedes tienen ustedes tienen que ordenarse así. Primero, saber qué es una hipoacusia conductiva, qué es una perceptiva, ¿está? ¿Eso saben? Sí. Bueno, dentro de las conductivas, ¿quién me está hablando? Que no te veo. ¿Quién me estaba preguntando? Chicas. Éramos dos. Ahí está. Bien, tiene entonces el grupo de las conductivas y de las perceptivas. ¿Está? Las conductivas van a ser todas las que afectan pabellón, conducto y caja del tímpano. ¿Estamos ahí? ¿Qué van a tener? La hipoacusia conductiva, van a tener tapón de cera, van a tener la otitis externa, la otitis media, la otitis con efusión. ¿Estamos? Que afecta todo lo que es
pabellón, conducto y caja del tímpano, ¿está? Dentro de las neurosensoriales, o sea, que te van a afectar todo, o sea, de lo que va de oído interno a la cabeza, ¿está? O sea, todo lo que es nervio auditivo, eso se llaman perceptivas o neurosensoriales, ¿estamos? Ahí que van a tener trauma acústico, ¿está? Van a tener las presbiacusias, que se dan en los mayores de 60, ¿estamos? Van a tener los ototóxicos, ¿está? ¿Sí? Esas son las perceptivas o neurosensoriales, ¿estamos? Y después vieron, o sea, ustedes técnicamente lo vieron, les mostró todo como que era lo que era la audiometría, todo eso les mostró. Sí. Sí. Sí, los estudios los vimos. Bien. Básicamente, o sea, tienen que saber eso. Y después hablaron de las de ototóxico, que son neurosensorial bilateral, todo eso, ¿hablaron con Daniela o no? ¿Cómo eran los traumas acústicos? Todo eso les explicó, si les dio la clase de audiometría a ella. Trauma acústico yo no me acuerdo haber visto. No, nos No había vimos dado nada para más. leer, digamos. Ah, No, claro, que lo vean claro, ustedes, digamos. como dijo Sí. Mica antes, la clase la dio una fonoaudióloga y nos explicó mucho de todos los Ah, por eso estudios. la vieron la fono, con Alejandra vieron entonces. Claro, vimos todos los Yo entendí que estudios, no pero habían no las visto patologías nada. así, o sea, como lo que usted me No, está o sea, explicando ahora. nos dio timpanometría, básicamente. Y audiometría no les dio, oído derecho, oído izquierdo. Sí. O sea, Eso con básico, sí. Lo Daniela habíamos todo. tenido con Daniela ya antes, audiometría, sí lo vimos con Daniela. Bien. Pero Está. no vimos trauma acústico y así, la clasificación no. No, por ahí la fonoaudióloga se había ido mucho en otros métodos complementarios que eran bien específicos, o sea, Claro. como que Que usted, nos habían dicho como que no nos metamos mucho en claro, le eso porque era habló muy de fino. potenciales, de todo eso, claro. No, básicamente, o sea, después léanlo, estamos, pero la clasificación sería esa, las conductivas, o sea, todo lo que afecta a pabellón, conducto y caja del tímpano, y las perceptivas, todo lo que es de oído interno, o sea, todo lo que es el nervio, ¿está? Las perceptivas, o sea, van a tener presbiacusia, que sean en los pacientes mayores, acuérdense que es bilateral, y el tratamiento es el audífono, ¿estamos? ¿Sí? Después, todo lo que es trauma acústico puede ser agudo o crónico, ¿está? El agudo es cuando vos vas y te explota una bomba, ¿estamos? Y el tratamiento es corticoides, ¿está? Del agudo, ¿sí? Y bueno, ver el tema del tímpano, que no esté perforado, ni eso, ¿sí? Y es también una hipoacusia perceptiva, ¿está? Y el trauma acústico crónico, ¿está? Eso es ese trauma que se da, diríamos, a repetición, por ejemplo, el paciente que va a trabajar, ¿estamos? Que trabaja en una fábrica y que trabaja siempre con una intensidad, ¿está? Que eso también va a ser bilateral y tiene 3 grados el trauma acústico. Primer grado, segundo grado y tercer grado, ¿está? Eso léanlo en el libro, que es re cortito, que te da bien los 3 tipos. Y el tratamiento del trauma acústico es sacar, o sea, al paciente del ruido, ¿está? O sea, los protectores auditivos, ¿está? La idea es que el paciente no siga perdiendo lo que es la audición, ¿está? Entonces, ¿qué van a hacer? Protectores auditivos, y en casos muy avanzados, sacarlo de esa área de trabajo, ¿estamos? Sí, eso es lo que es trauma acústico. Después, ototóxicos, lo mismo, ¿está? Acuérdense que hay distintas sustancias, ¿sí? Que afectan y te producen, diríamos, en el oído una hipoacusia también perceptiva, o cuando yo hablo de perceptiva o neurosensorial es lo mismo, ¿está? O sea, es lo mismo, ¿sí? Se dicen perceptivas o neurosensorial, ¿estamos? Es bilateral la hipoacusia, ¿sí? Y acuérdense de los fármacos, ¿sí? Que generan, ¿tá? O sea, todo lo que es, bueno, me salen los citostáticos ahora de todo lo que son los pacientes oncológicos, la aspirina, la furosemida, acuérdense, bueno, los antibióticos, acuérdense en el niño, sí, acuérdense todos los factores, todo lo que eran, por ejemplo, las icterizas neonatales, si el niño estuvo internado con respirador, sí, que genera, diríamos, alguna anoxia que puede generar alguna hipoxia, sí, que puede generar en el nervio, después en el nervio auditivo una hipoacusia, ¿qué más?
Bueno, la ictericia les dije, acuérdense de las TORCH, ¿sí? ¿Se acuerdan en pediatría de todo lo que eran las infecciones TORCH en el niño? Eso también les puede generar, digamos, una hipoacusia perceptiva, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más han leído de eso? La diabetes también, pero no me acuerdo. Ajá, también. ¿Qué más? También estaban los autoinmunes, pero no sé qué tan frecuentes son. No, no son tan frecuentes. O sea, las más frecuentes, bueno, van a tener la presbiacusia, van a tener, bueno, la de los chicos, de los neonatos, ¿sí? Los prematuros, y los traumas acústicos también, ¿sí? Eso es frecuente, ¿sí? De ver. No sé qué otra pregunta tienen, chicos. Profe, una pregunta, las hipoacusias súbitas. Eso me faltó, la hipoacusia súbita, sí. La hipoacusia súbita en realidad no se sabe bien la causa, ¿viste? Lo típico es un paciente que cursó un cuadro de vía aérea superior y más o menos entre los 10 y 15 días se levanta un día y no escucha, ¿sí? Te dice que no escucha del oído o que tiene un acúfeno tan fuerte que no escucha nada. Vos le haces la audiometría y tienen generalmente una hipoacusia perceptiva, es unilateral, ¿sí? De un solo oído, ¿tá? No se sabe bien el tratamiento, lo que nosotros hacemos, le das corticoides, ¿sí? 10 días, después haces una dosis de descenso, complejo B le podés dar también, y la realidad es que algunos pacientes recuperan, otros pacientes no recuperan, ¿sí? Y como es una hipoacusia unilateral, completamos con una resonancia, ¿tá? Como les dije, ¿sí? Como para descartar que no sea algún tumor del ángulo pontocerebeloso que te esté afectando, ¿estamos? Básicamente eso es la hipoacusia súbita, ¿sí? Eso también me olvidé de nombrárselas dentro de las hipoacusias perceptivas. Profe, y en el caso de que no se recuperaran, ¿se le da audífono en el oído? El audífono, exacto. Una vez que vos descartaste que no sea un neurinoma, o sea que te quedaste tranquilo, todo, sí, se equipan con audífono. Gracias. Bueno. Yo te pregunto, profe, Sí. clasificación de lesiones en membrana timpánica, o sea, de perforación. Ajá. Yo encontré que era central o marginal. ¿Hay alguna otra clasificación? No, esa. En realidad esto es re específico de la especialidad, ¿viste? No te vamos a estar preguntando esa clasificación, pero no, tenés centrales, ¿sí? Cuando vos haces, ¿se acuerdan que yo les dije que no sé si les dije a ustedes este grupo, cuando hicimos la otoscopía, no me acuerdo, que la dividen en 4 cuadrantes, ¿les dije eso? Sí, sí. No me acuerdo. Bueno, cuando ustedes, bueno, las centrales son, diríamos, las que se dan, diríamos, en la parte, diríamos, central, ¿tá? O sea, donde usted tiene el mango del martillo. Y las periféricas son las que están, diríamos, en la región, diríamos, marginal, ¿tá? O sea, todo alrededor, serían en los cuadrantes, ¿estamos? Pero es súper específico eso, así que no le vamos a preguntar eso. Bien, ¿y adenoides? ¿Tiene algún otro nombre? O sea, amígdala faríngea o adenoides. O lingual. ¿Cómo? Lingual. Bien, gracias. Profe, si bien tenemos que saber todo, ¿en qué hacemos hincapié? O sea, ¿qué no nos podemos olvidar y qué tenemos que tener bien fino? Bueno, eso es lo que les dije recién, o sea, las causas, cuándo es conductiva, cuándo es perceptiva, ¿está? Si tenés una presbiacusia, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, audífonos, ¿estamos? ¿Cuál es el tratamiento de otitis media aguda? ¿Está? ¿Qué antibiótico le das? ¿Qué placa le pedís, por ejemplo, a un niño? ¿Está? Si le pedís pronto, si le pedís el par radiológico, ¿no? Le pedís lamento, ¿está? Por lo que les expliqué hoy. Bueno, de pistas si estamos, o sea, ¿cuándo indicás un taponaje? ¿Está? O sea, son más que nada preguntas de manejo, ¿estamos? ¿Sí? Nada muy específico, ¿está? Si ustedes medianamente nos escucharon, les va a ir bien, ¿está? Pero son cosas, diríamos, de manejo, ¿está? O sea,
indicación de tratamiento, por ejemplo, la otitis, las tratás a todas, a qué otitis tratás, qué no tratás, ¿estamos? La epístasis, cuándo haces un taponaje anterior, cuándo un posterior, ¿está? Causas, ¿sí? De insuficiencias ventilatorias, ¿estamos? De vértigo lo mismo, ¿está? O sea, cuando los diagnósticos diferenciales, ¿está? O sea, cuando pensás que puede ser un Meniere, cuando puede ser un neurinoma, ¿estamos? Tenés por ejemplo, una hipoacusia súbita unilateral, ¿está? Perdón, tenés una hipoacusia perceptiva unilateral, o sea, ¿qué pensás? Un neurinoma, ¿estamos? Una hipertrofia amigdalina unilateral, ¿está? O sea, como les dije hoy, un proceso oncohematológico, ¿estamos? O sea, todo razonamiento, diríamos, del manejo, ¿sí? No le vamos a pedir que nos describan una amigdalectomía, ¿está? Perfecto, muchas gracias, profe. Muy ¿Estamos? amable. Bueno. Gracias, profe. Bueno, listo, chicos. Bueno, nos Muchísimas vemos. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias.